Ejercicio número 31 de C# en .NET Core. Muy bien, entonces en este ejercicio nos solicitan que hagamos uso de identificadores válidos. Nosotros podemos declarar una clase, una variable, un método, cualquier símbolo que represente un elemento de programa. Muy bien, entonces eh, si nosotros, digamos, creamos una variable entera que se llame edad, le podemos inmediatamente asignar un valor. Escribamos aquí 29. ¿Listo? Entonces, el identificador edad es válido y se puede usar en cualquier otra operación. Por ejemplo, si lo queremos mostrar en pantalla, bastaría con referirnos a ese identificador. Hay reglas de convención, pero antes de las reglas de convención que explican cómo se debería escribir un buen nombre de variable, un buen identificador para referirnos a un dato, a un objeto en la memoria, debemos pensar que los nombres o seguir ciertas reglas para los nombres. Los nombres de variables no pueden tener espacios. Por ejemplo, si agregamos un espacio entre la E, la D y el resto de caracteres, se genera un error. Posicionemos el puntero encima del error y nos dice que se espera un punto y coma. Y además dice que el nombre DAT no existe en el contexto actual, o sea, en el ámbito en donde estamos escribiendo esta variable. Ok, él cree que esto es un nombre válido de variable, o no tanto eso, sino que cree que existe, pero el problema, digamos que el hecho de que coloquemos un espacio aquí desencadena este otro problema, o sea, se puede generar como un efecto cascada, ¿vale? Entonces, no podemos utilizar espacio para componer un nombre de variable, porque el espacio es solamente para separar elementos para que se vean legibles. Por ejemplo, aquí podemos remover el espacio y no hay problema. Acá también podemos remover el espacio y tampoco hay problema, ¿sí? Todo lo podemos dejar así. El espacio solamente aumenta la legibilidad del código, ¿ok? No es, en ciertos contextos no es necesario. Supongamos que si nosotros escribimos esto, ahí también se genera un problema porque él está intentando encontrar eh, el, la variable intedad. Intedad obviamente no existe. Hay lugares donde el espacio sí es necesario, por ejemplo acá también. Esto genera error. ¿Sí? ¿Qué tipo de error? Dice que solamente debe componerse por elementos, o sea, él está intentando decir que esto es un namespace, pero no está siguiendo las reglas que normalmente se deben especificar o se deben seguir para crear una declaración de un namespace. Observemos esto, ¿qué pasa si incluimos espacio aquí? Ese espacio sí es opcional. Internamente el compilador lo remueve porque él sabe que después de un nombre válido de namespace, que es todo esto, .NET Core ejercicios, sigue un punto, pero puede contener espacios intermedios y él se encarga de removerlos. ¿Vale? El espacio ayuda a optimizar la legibilidad, pero en ciertos contextos sí es necesario. Entonces, los nombres de variables deben ser válidos para poder declarar una variable. ¿Qué pasa si colocamos el signo barra creciente enfrente de esta variable? Hay problema. Esto se debe a que este tipo de símbolo no puede ser parte, no es un carácter válido para componer una variable. Lo mismo si colocamos asterisco aquí, porque el asterisco es para multiplicar literales o contenidos de variables. Supongamos que esto es una variable, esto también. Entonces él dice, aquí estoy tratando de multiplicar algo, pero no se están siguiendo las reglas
de sintaxis correctas. Si nosotros colocamos un punto aquí, también hay problema. Entonces, hay un montón de símbolos que no son válidos para componer nombres de variables. ¿Qué pasa si nosotros declaramos una variable que se llame también de tipo entero, que se llame double y le asignamos 3.1415? Ya está, aquí hay problema. Las palabras claves, es decir, los elementos, los símbolos que son parte del lenguaje, no se pueden reutilizar como nombres de variables. Pero esta regla, digamos que hay una excepción a esta regla, y es que si colocamos el símbolo arroba, no puedo sacar el símbolo arroba, vamos a ver, al grq, tampoco. Voy a cambiar de idioma, al grq, nada, voy a pasarlo a inglés. Vaya, ahí no tenemos problema. Sí, bueno, el problema que ahora se está presentando es porque yo me apresuré y asigné una variable, una literal eh, real o de punto flotante. Ahí ya se solucionó el problema que teníamos respecto al valor de la literal. Pero observemos esto. El hecho de colocar este arroba como prefijo de nombre de la variable ayuda a aplicar la excepción de la regla que dice se pueden utilizar identificadores del lenguaje para crear una variable. ¿Para qué nos sirve esto? Supongamos que hay otro lenguaje que es parte de .NET, por ejemplo, digamos, eh, de Visual Basic.net y no es válido en este contexto. Supongamos que en Visual Basic.net hay una palabra clave que acá podemos utilizarla como variable. ¿Sí? Un nombre válido en C Sharp, pero no válido en Visual Basic.net. Entonces nosotros podemos utilizar este mecanismo para hacer esa, digamos, ese salto, esa excepción. Ok, mostremos, digamos, ese valor en pantalla. Utilicemos aquí WriteLine, abrimos paréntesis, double. Bien, ok. Entonces observemos que el arroba es necesario. Ejecutemos este programa. Esperemos a que se compile y nos va a mostrar en pantalla 29 y 3. Bueno, tenemos un error. A ver de qué se trata. Dice que no puede encontrar el método main. Ok, ok. Parece que no ha cambiado la clase que se encarga de... se va a ejecutar. Vayamos acá, a ver. Ok. 031. Esto es 31. EX31 identificadores. Intentemos nuevamente. Ahora sí. Ok, entonces siempre que escribamos nombres de variables debemos tener en cuenta las reglas que existen para componer. No debemos utilizar identificadores que sean palabras claves del lenguaje. Llegamos al final de este ejercicio de C# en .NET Core. Hasta la próxima.